Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues mucha atención en el devocional de hoy. Ayer veíamos de el corazón de la adoración y que adoramos a Dios porque Él es digno. Hoy el título es En la adoración, Él está presente. El Salmo 22:3 dice que el Señor habita en medio de las alabanzas. Él prometió habitar en medio de las alabanzas. En Mateo 18:20 Jesucristo dijo que donde haya dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él. Él está presente. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Alguna vez hemos deseado poder pasar tiempo con alguien en particular que es difícil de alcanzar? Tal vez alguien que es influyente, famoso y poderoso, pero que sabemos que hay muy pocas posibilidades de que ocurra por las muchas barreras alrededor de esa persona. El mundo de hoy le brinda mucha pleitesía a las celebridades y el hecho de que muchas celebridades se esfuerzan enormemente para mantener su vida privada, pareciera que le añade más encanto al asunto y ellos estimulan ese jueguito de hacerse difíciles de alcanzar. Pero nuestro Dios es tan diferente. Él no se encierra con llave para mantenernos afuera, ni juega con nuestras emociones para mantenernos alejados. Por el contrario, Él abre las puertas de par en par y nos invita a entrar. No tiene una secretaria que contesta el teléfono y nos dice que se pondrá en contacto con nosotros cuando tenga un momento libre. Él escucha nuestro clamor, incluso cuando le susurramos en medio de la noche. Nuestro Dios no nos pide que nos inscribamos y paguemos para estar en un club de fans. Él nos invita a entrar libremente al salón del trono. Y no se detiene ahí. Él se levanta de su trono, pasa a través de sus puertas de majestad y nos busca donde quiera que estemos escondidos. Y no solo tenemos acceso a Dios porque lo queremos y lo necesitamos, tenemos acceso a Dios y podemos experimentarlo porque Él se acerca a nosotros. Él es quien invita, es el visitante divino en nuestras vidas. ¿Y qué clase de invitación nos ha enviado? Él nos está diciendo, sé nuevo, alegre, con propósitos victoriosos y completo. Sé la persona que yo me propuse que fueras y lógralo al experimentar mi presencia. Yo soy el que te conoce mejor y el que más te ama. Abre los ojos, abre tu corazón, abre tu espíritu. Deja que tu fe te mantenga en mi presencia aquí y ahora. Él está presente cuando adoramos. ¿Cuántas veces nos hemos perdido de algo hermoso justo enfrente de nuestros ojos, solo por estar preocupados? Es más, tal vez nos lo podemos perder simplemente porque no esperábamos que lo hermoso estuviese ahí. En nuestros corazones sabemos que Dios está en todas partes. Nos lo han enseñado desde el momento en que escuchamos por primera vez el nombre de Dios. El Salmo 139 asegura que Él se acerca donde quiera que estemos. Y sabemos que Dios no se limita a una iglesia o templo y que no está disponible solo en determinados momentos del día. Y aún así, podemos dejar de ver la obra de Dios, aunque ocurra frente a nuestros ojos. ¿Por qué? Porque aún no hemos aprendido el arte de conocer y seguir la voz del Espíritu Santo cuando nos habla. Dos personas pueden escuchar el mismo himno de alabanza y una logra tener una experiencia con Dios y la otra se pone a pensar
en algo que tiene que terminar en el trabajo la próxima semana. Dos personas pueden enfrentar una crisis en la vida. Una experimenta un abrumador flujo de gracia sobre sí y su dolor. Después de todo, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia, como dice el Salmo 146:1. Mientras que la otra solo siente dolor, traición y soledad. ¿Por qué? Tiene que ver con la manera y en dónde colocamos nuestras expectativas y nuestra fe. Cuando tenemos una revelación continua del amor de Dios hacia nosotros, hasta el peso de los días esperamos que Él haga mejor todo, hasta en el peor de los días. Si logro o logramos animarnos de alguna manera, pues me gustaría que fuera para que pudiéramos cultivar una actitud de expectativa, de estar en su presencia. Y que no esperemos hasta descubrir el porqué de las cosas. Que no esperemos hasta sentirnos espirituales. Esperemos a Dios ahora. El rey David dijo con mucha confianza en el Salmo 27:14, espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Todos hemos tenido alguna conversación con alguien sabiendo que la otra persona no está realmente ahí. Físicamente está y escuchamos palabras salir de su boca. Mira en nuestra dirección, pero podría decirse que no está presente. Es tan fácil distraerse y no estar totalmente en el momento. Experimentemos a Dios en el presente. Él está con nosotros ahora mismo. Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Lo único que debemos hacer es ser conscientes de Él. Al manejar, al ir al mercado, al leer, al estar con los niños, al despertar, al tomar café o al estar de pie con otros creyentes, con los brazos en alto, cantando canciones de alabanza en agradecimiento al Señor y Salvador. Su presencia nos define, nos separa, nos fortalece, traspasa nuestro mismo ser y trae alegría y fuerza cuando nos acercamos a Él. Santiago 4:8 dice, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. La adoración a nuestro Dios, bien sea en grupo, a solas, con Dios o en nuestro caminar diario con Él, es una parte fundamental del milagro de ser conscientes de su presencia, de estar rodeados de ella y de ser fortalecidos por ella. El Salmo 140, verso 13 dice, sin duda, los rectos alaban tu nombre, los justos vivirán en tu presencia. En Primera de Crónicas 16, 28 y 29 se nos dice, oh naciones del mundo, reconozcan al Señor, reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso, denle al Señor la gloria que merece, lleven ofrendas y entren en su presencia, adoren al Señor en todo su santo esplendor. El Salmo 100, verso 2, adoren al Señor con gozo, vengan ante Él cantando con alegría. Cuando adoramos y lo alabamos, declaramos su reino y anunciamos su presencia. Venimos por fe, por medio de Jesucristo, para adorar, exaltar, honrar, celebrar y magnificar a nuestro Rey, para atar el espíritu del mundo y con autoridad proclamar su bondad, disipando las tinieblas, mientras el canto de nuestros corazones anuncia, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cantamos, danzamos, aplaudimos, nos inclinamos, gritamos, lloramos, nos arrodillamos, escuchamos, servimos, amamos y vivimos en Él,
todo para contemplarlo en su belleza, al ver el poder y la presencia del Dios Todopoderoso revelado en nuestro medio. El Salmo 92, verso 1 al 3, dice: es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad, al son de un instrumento de 10 cuerdas, un arpa y la melodía de la lira. En toda actividad que realicemos, simplemente debemos colocarnos en un plano mental, emocional y espiritual, en el que podamos recibir el don incomparable del amor de Dios y su misericordia cada día, que es nueva. Por eso, todos hemos leído la historia de la mujer junto al pozo y de su encuentro con Jesús en Juan 4, que es un relato muy popular de las Escrituras. Y si tú no lo conoces, pues te invito a leerlo en este momento en Juan 4. Al igual que ocurre cuando derramamos nuestro corazón en la palabra de Dios, cuanto más meditamos en un pasaje, por muy familiarizado que estemos con él, más cosas nuevas percibimos y aprendemos. El fondo de esta historia revela nuestro anhelo de experimentar a Dios y su majestad, pero también la realidad de que con mucha frecuencia nos resistimos a su presencia. Y es fascinante el hecho de que los seguidores de Jesús ignoraron completamente a esta mujer. Ellos siguieron caminando como si no la hubiesen visto, en su arrogancia y preocupación propia, y sin duda debido a su respuesta condicionada de ignorar a los samaritanos, especialmente a las mujeres, seguramente jamás la habrían aceptado. Pero Jesús lo hizo, y Él no esperó a que ella lo reconociera a Él. Él fue el que tomó la iniciativa y le habló. Ese es el amor de nuestro Padre Celestial en acción, acercándose hasta el lugar en el que nos encontramos. Jesús no estaba tratando de llegar a alguien que el mundo consideraba importante y especial. Todo lo contrario, si alguien tenía motivos para sentirse mal por las circunstancias de su vida, era esta mujer samaritana, que era miembro de una comunidad despreciada. Incluso entre los suyos, estaba en el lugar más bajo del escalafón. Ella había ido a sacar agua en la hora más calurosa del día, cuando estaba segura de que estaría sola, protegida de las miradas y los comentarios de las otras mujeres. Estas otras mujeres, sin duda, habían ido al pozo en el momento más fresco del día, durante las horas de más actividad y socialización. Pero esta mujer no había sido invitada. Era una marginada entre los marginados. Y no solo era marginada, sino que había perdido en el amor. La mujer samaritana se había casado 5 veces y ahora estaba viviendo con un 6º hombre. Perdió a sus maridos porque enviudó o se divorció. Eso es irrelevante. La Biblia no lo dice. De cualquier manera, podemos imaginar la sensación de pérdida, de dolor y de traición que sentía debido a sus relaciones anteriores, las cuales se suponía debían estar fundamentadas en el amor y la confianza. Y no es de extrañar que no se hubiera casado de nuevo. Había fracasado en el amor demasiadas veces y no estaba dispuesta a confiar en su corazón otra vez. Así que se fue a vivir con el último hombre en su vida sin casarse. Aunque nosotros jamás hayamos experimentado algo tan trágico, nuestras vidas no son tan diferentes a las de aquella mujer. Nosotros también hemos fracasado, nos hemos sentido rechazados, tampoco hemos sido invitados a la fiesta, pero es reconfortante saber que cada vez que Jesús se acerca, cada vez que Dios viene a nosotros, Él ve más allá de nuestros errores, defectos, pesares y pecados, de nuestras victorias y derrotas, de nuestras altas y bajas.
y va directo a las profundidades de nuestro corazón. Jesús comenzó una conversación con esta mujer, pidiéndole de beber, pidiéndole agua refrescante. Pero cuando la mujer muestra un tímido destello espiritual, una pequeña semilla de fe, Jesús va directo al grano, preguntándole por qué ella no le ha pedido a él agua viva. Él no está dispuesto a tratar asuntos superficiales con ella, ni con nosotros tampoco. En ocasiones, nuestras defensas se activan para mantener a Dios alejado de nosotros. Tememos a lo que significaría su presencia en nuestra vida. Algunos estamos tan heridos que nos resistimos a acercarnos a ese lugar en el que sabemos que somos amados y podemos confiar en alguien más, aunque ese alguien sea Dios. Eso fue lo que le ocurrió a esta mujer. Ella comienza una pequeña guerra de adoración con Jesús. Trata de mantenerlo alejado, explicándole el sistema de adoración de los samaritanos y recordándole que los judíos adoraban de una manera distinta. Y además, él era hombre y se suponía que no debía hablar con ella, y con eso debería poner a Jesús en su lugar. Y casi, imagínate a Jesús sonriendo disimuladamente para que ella no se sintiera irrespetada, interrumpiendo sus defensas verbales, diciendo, pero se acerca el tiempo, en el verso 23 de Juan. Y de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y después de que ella reconoce que el Mesías viene, le habla del futuro, pero hace énfasis en el presente para hacerle entender que aquel al que ella está esperando está en ese preciso momento frente a ella. Ella pensaba que era astuta para deshacerse de él y que no le sería tan no le sería tan difícil. Pero no solo fue esta mujer la que pretendió dejar a Dios para después. Los discípulos de Jesús también lo hicieron. Cuando no estamos dispuestos a estar en la presencia de Dios, todos hacemos lo mismo. Lo sacamos del cuadro de nuestra vida con la excusa de que lo veremos más adelante. Pero Jesús no quiere que lo pongamos en lista de espera. Más adelante no es un momento aceptable para Él. Por eso le dijo a sus discípulos después del encuentro con la mujer, y nos sigue diciendo a nosotros, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor, los campos ya están listos para la cosecha, en Juan 4:35. La paciencia es una virtud, pero no hemos sido llamados a esperar por algo que ya está aquí. Cuanto más voy envejeciendo, más consciente me hago del tiempo y de su valor. No podemos recuperar el tiempo que desperdiciamos y cada uno de nosotros ha sido colocado de manera intencional en este tiempo. Dios está aquí y ahora. Y me gusta la manera en que la mujer samaritana encontró exactamente lo que su corazón anhelaba mientras estaba en la presencia de Jesús. Con nosotros ocurre lo mismo para aceptar plenamente lo que somos. Debemos acudir a nuestro Creador y recordar que hemos sido creados para adorar a aquel que es digno. Y una vez que entendemos lo valioso que somos para Él y abrimos nuestro corazón a su amor con aceptación y con fe, nuestras vidas dejan de ser las mismas. Por eso, tú y yo podemos sentarnos junto al pozo, la culpabilidad y la vergüenza propia, o acercarnos a la fuente de la vida, nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos toda la adoración, la alabanza, ahora y siempre. Ahora, número 1,
somos testigos de su presencia o debemos ser testigos de su presencia. Fue en la casa de Dios donde yo encontré una manera especial, poderosa y personal, donde mi corazón fue liberado. No todos los problemas de mi vida se solucionaron al instante cuando conocí verdaderamente al Señor y tuve un encuentro con Él, pero los problemas y las tribulaciones serán siempre parte de nuestra existencia terrenal. Pero cambió mi vida, todo cambió. Todos hemos sentido físicamente el peso del amor de Dios por nosotros, a pesar de que hemos fallado. Y nuestro llanto se convierte en danza, nuestro dolor se vuelve alegría, nuestra inseguridad cambia a libertad, nuestras cenizas se volvieron belleza, nuestra indisposición a perdonar se volvió espíritu de redención. Ahora las cosas viejas se convirtieron en nuevas. La ira, la confusión y la falta de objetivos se convirtieron en alegría y adoración en la presencia de Dios. Así como la mujer junto al pozo, recibimos agua viva y corremos a compartirla con los demás, o debemos de correr a compartirla con los demás, porque debemos ser testigos de la bondad de Dios y sentirnos honrados de formar parte del maravilloso linaje de aquellos que continuamente experimentan la presencia de Dios, porque estamos experimentando su reino en la tierra como en el cielo. Moisés perdió a su familia poco después de su nacimiento, cuando el faraón de Egipto ordenó que los niños hebreos fueran asesinados en un acto despreciable de asesinato en masa, y Moisés fue rescatado de las aguas, educado y entrenado en las artes de los egipcios, pero su corazón no estaba en paz. Se convirtió en un asesino y en un fugitivo, queriendo escapar de sí mismo y de Dios. Trató de alejarse de su destino divino, de ser el líder de su propio pueblo, y en su lugar comenzó a pastorear ovejas en una tierra apartada. Y no hay nada de malo en el oficio de pastor. De hecho, es una gran tarea y le sirvió de mucho también a David. Pero ese no era el llamado y el destino de Moisés. Moisés huyó de sí mismo, pero no pudo huir de Dios. De hecho, Dios le hizo una visita especial en la que le permitió a Moisés experimentar su presencia a través de una zarza ardiente en Éxodo 3, del 1 al 5. Y esa experiencia le permitió hacer y ser lo que Dios había planeado para él. Moisés era un luchador, al punto que resistió la presencia de Dios. Incluso después de experimentar al gran yo soy, Moisés le expresa a Dios que él no era el hombre indicado para ese trabajo. En Éxodo 4:10 le dice: Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Pero afortunadamente no se retiró, sino que permaneció en la presencia de Dios y le oyó hablar. En Éxodo 4:11 al 12, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? Que oiga o no oiga, que vea o no vea. ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Esto nos debe de animar. Incluso cuando estamos confundidos e indispuestos, con solo continuar nuestra conversación con Dios, Él nos llevará a donde necesitamos ir. Siglos después, tenía planes similares para otro asesino, otro hombre combatiente llamado Saulo. Él era un enemigo y perseguidor que hacía su trabajo con tremendo celo y pasión, en Filipenses 3:6. Pero entonces Saúl
Saulo se encontró con Jesús en el camino a Damasco, en Hechos 9, del 1 al 9. Y no es fascinante que Saulo experimentara la presencia de Dios, el corazón de la adoración, en el mismo lugar en donde estaba atacándolo. Saulo no iba a la iglesia de visita, Saulo iba a asesinar a la iglesia, pero Dios es bueno y lleno de gracia, y Dios tuvo un encuentro con Saulo y le quitó la vista durante un tiempo corto, envió a un asustado pero fiel siervo a ministrarle a Ananías, y Dios hizo todo lo que necesitaba para sacudir la vida de Saulo a través de un encuentro divino. Y Él hará lo mismo por ti y por mí. Pero antes de, que dejemos el libro de Hechos, vayamos al capítulo 7. Ahí hay otro testigo que quiere que conozca. Su nombre es Esteban. Se le recuerda como el primer mártir cristiano. ¿Y qué espíritu tenía? Dice la palabra que estaba lleno del Espíritu de Dios. Su nombre aparece por primera vez en Hechos por su destacado servicio a los demás. Era un servidor de mesas. Esteban fue elegido por la iglesia para servir como diácono, encargándose de los asuntos diarios y de alimentar a las viudas, de manera que los apóstoles estuvieran libres para predicar y orar, en Hechos 6, del 3 al 6. Pero la iglesia pronto descubrió que este siervo podía predicar tanto o mejor que los demás. Y en Hechos 7 leemos uno de los sermones más bellos y poderosos que jamás se hayan predicado. Léanlo, las palabras de Esteban. Sus palabras estaban llenas de tal poder y convicción que los que estaban en guerra con Dios no pudieron soportarlas, cubrieron sus oídos y le gritaron que se callara. Esa es la resistencia a Dios de la que hablamos. Yo ayer estaba hablando con alguien que tiene una doctrina de los testigos de Jehová y le hice una pregunta, que qué sucedería si él muriera con falta de perdón en ese momento. Y su reacción fue explosiva, iracunda, llena de enojo. Y después, pues, guardé silencio por un buen rato, y ya cuando me iba a despedir, él me dijo, y yo también le pedí perdón y le dije que mi intención no era atacarlo, sino amarlo. Y él me dio una respuesta que tiene que ver con lo que estamos diciendo. Él dijo, es que los demonios que traigo cuando escuchan la palabra se rebelan. Esa es la resistencia a Dios. Cuando Esteban terminó su sermón, fue llevado afuera y apedreado hasta morir. Saulo no participó directamente en el apedreamiento de Esteban, pero él obviamente lo aprobó porque estaba cuidando las túnicas de los asesinos. Pero lo que impacta son las últimas palabras de Esteban, mientras las piedras se estrellaban contra su cabeza y su cuerpo, en Hechos 7:60. Señor, perdónalos, no los culpes de este pecado. ¿Cómo pudo hacer esa oración si prácticamente estaba siendo apedreado, escupido en el rostro, insultado, ridiculizado, y lo estaban asesinando? ¿Cómo pudo responder con tanta gracia y perdón? ¿Cómo pudo amar frente a tanto odio? Y si nos fijamos en Hechos 7:56, él dijo, veo el cielo abierto y veo también a Jesús. Esteban vio a Jesús, estaba en la presencia de Dios, experimentó el corazón de la adoración y eso lo cambió todo. Y yo creo que en ese momento en el que Saulo estuvo en la presencia de Dios, porque se manifestó a través de Esteban, para que todos sus verdugos la vieran. Y ahí fue donde comenzó el verdadero cambio de su maligno corazón. Por eso, nunca olvides, para terminar, que Cristo está con nosotros.
Patricio tal vez no te suene conocido, pero es uno de los grandes misioneros del cristianismo y es el que se le conoce como, como el patrón de Irlanda. Él no era irlandés, era de Gran Bretaña, lo que básicamente lo hacía romano, porque era bretón. Y cuando Patricio era joven, fue llevado como esclavo por los irlandeses, pero escapó y regresó a Inglaterra, agradecido de estar vivo. Pero luego de convertirse a Cristo, su corazón fue inmediatamente atraído hacia los irlandeses, el pueblo que lo había esclavizado, y regresó a compartir a Jesús con aquellos que una vez abusaron de él y lo mantuvieron cautivo. Y dice la historia que los feroces irlandeses lo respetaban mucho por una sencilla razón: él no les tenía miedo. En su vida solo había temor a Dios. Por muy increíble que haya sido su actitud, es natural preguntarse cómo pudo ejercer su poderoso ministerio de evangelización entre una nación que una vez fue su gran enemiga. Y quizás su secreto se encuentra en las hermosas palabras que él mismo escribió en un canto que se llama Cristo está conmigo, también conocido como su coraza, su protección, que fue convertido en un himno. Y dice este himno de Cristo conmigo: Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo en mí, Cristo debajo de mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo el que cree en mí, Cristo en la boca de todo el que me habla, Cristo en cada ojo que me ve, Cristo en cada oído que me escucha. Las salvaciones del Señor, las salvaciones de Cristo. Que tu salvación, Señor, esté siempre con nosotros. Realmente no podemos ir a ninguna parte, estar en ninguna situación, enfrentar ningún desafío o tener ninguna relación o conversación donde Dios no esté presente. Ahora, para concluir, escucha esto. Debido a su gran amor por nosotros y su Espíritu que obra en y a través de nosotros, su adoración invade cada uno de los rincones de nuestra vida. El Salmo 139 fue escrito por David, quien verdaderamente entendió el fondo de la adoración. ¿Y qué dice sobre experimentar la presencia de Dios? El Salmo 139 del 1 al 11. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aún cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga. Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún ahí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Escucha esto. La iglesia de Cristo, está desfalleciendo por falta de su presencia. La cura instantánea de la mayoría de nuestros males religiosos sería entrar en la presencia de Dios, en una experiencia espiritual, entender que estamos en Dios y que Dios está en nosotros, y eso nos sacaría de nuestro lamentable estrechez y haría que nuestros corazones crecieran. Pero volvamos al principio del estudio de ayer y de hoy. El corazón de la adoración está fundamentado en la presencia de Dios. Y vemos a Dios
cuando estamos sentados, al estar de pie, en nuestro ir, en nuestro venir, delante y detrás de nosotros, al hablar y al estar en silencio. Somos conscientes de que estamos en Dios y de que Él está en nosotros. Adorar es experimentar a Dios. Él siempre está ahí esperando a que abramos nuestras mentes y corazones para experimentar su presencia. Por eso que nuestra oración hoy sea para que podamos experimentar al Dios viviente en cada aspecto de nuestras vidas, hoy y siempre. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria, Señor, porque sabemos lo que tú nos hablas hoy, que cuando te adoramos, tú estás presente. En la adoración, Dios está presente. Que nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser, lo entienda. Que tú estás presente, Señor, en este preciso momento en el que tal vez estemos pasando diferentes situaciones cada uno, pero que tu presencia es más fuerte, más grande, más poderosa que cualquier problema, que cualquier situación. Porque el tenerte a ti es tenerlo todo. El tenerte a ti, como decía el salmista, ¿a quién tengo yo en la tierra y en los cielos sino a ti, Señor? Que ese sea nuestro galardón el día de hoy, estar conscientes de tu presencia y el recibir el agua viva, como tú le dijiste a la samaritana. Y el agua viva es tu palabra que es espíritu y es vida y nos alienta a seguir adelante. Es tu palabra, el maná delicioso, el pan del cielo, como tú mismo lo dijiste. Yo soy el verdadero maná. Yo soy la verdadera comida y la verdadera bebida. Que hoy nos deleitemos y disfrutemos de ti, Señor. Ayúdanos a entenderlo en el nombre de Jesucristo. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén.